noches, amigas y amigos, en esta tercera edición de esta primera temporada de Tertulia Laboral. Hoy día habremos de comentar, de conversar acerca de la tecnología y sus impactos en las relaciones laborales. Y tal como hicimos, tal como ocurrió en el programa anterior, nos acompaña esta vez un profesional que no es abogado, ¿no? Nos acompaña nuestro buen amigo Fernando Grados Paredes. Decía, él no es abogado, es administrador de empresas, fundador, socio y gerente general de Dominios Consultores. Dominio Consultores tiene él 26 años de experiencia en tecnologías de la información. Lidera la división de inteligencia de mercado, es analista y consultor senior de la industria de tecnologías de información en el Perú, fundador de Unibanca, es decir, de la red de cajeros automáticos, formó parte del equipo de instalación del sistema de transferencias electrónicas internacionales, el SWIFT, ha sido director de la Cámara de Comercio de Lima, ha sido presidente y vicepresidente del Comité de Tecnologías de la Información de la Cámara de Comercio de Lima y es además conferencista en temas de la industria y conductor del programa Café y Té. Entonces, es un gran gusto estar con Fernando esta mañana. Hola. Esta noche, debo decir. Hola a todos, ¿qué tal Raúl? ¿Qué tal Tino? Milagros, un gusto de compartir estos minutos con ustedes. Igual para nosotros, Fernando. Sí, muchas gracias. Esperemos que la participación pueda ayudarlos a ustedes y a su audiencia, ¿no? Con todo gusto. Nada, sí, muchas gracias de verdad. El programa de hoy sobre las nuevas tecnologías, pues y cómo las nuevas tecnologías van influenciando en las relaciones laborales y justo queríamos tu apoyo para ayudar a dilucidar pues ciertas dudas, ¿no? Temas, pues bueno, me acuerdo yo hace unos años escribí sobre el teletrabajo y la gente me decía, no, este es un tema que no se va a dar. Me acuerdo que hice mi tesis de licenciatura y la gente lo veía como algo lejano. Y hoy día es una realidad, ¿no? Y veo en tu hoja de vida que has estado pues miembro de las transferencias internacionales de los TIP, y ahora pues creo que esto es parte del día a día, ¿no? Coméntanos tú, Fernando, desde el aspecto tecnológico, o sea, desde tu visión, el teletrabajo ya era un tema que venía arrastrando en los 70, el otro. ¿Qué otros fenómenos tú adviertes que tengan incidencia en el mercado de trabajo que se puedan dar de hoy a cada 10 años o 15 años? Bueno, en primer lugar, creo que tenemos que remontarnos un poco a lo que pasó, a la historia, ¿no? Hasta antes del año 81, año 1981, en el que se inventa la computadora personal, ¿okay? Todo este tema del manejo de la información era un tema absolutamente lejano a cualquier persona, ¿okay? Estábamos hablando de computadores que estaban en un cuarto, en aire acondicionado, con gente con bandí blanco, que procesaba información con tarjetas perforadas y cosas por el estilo, ¿no? En el año 81, si bien antes del 81 ya habían algunos modelos de equipos personales, pero nunca ninguno de ellos se hizo famoso, ¿no? Puedo mencionar marcas como Radio Shack, como Sinclair y otras marcas que existieron, Commodore, que existieron en esa época. Pero la que se hizo famosa y la que, digamos, ayudó a distribuir el poder de manejo de la información fue la computadora personal, que es inventada o sacada al mercado por IBM, con muy pronta participación de Microsoft en la incorporación del sistema operativo. Entonces, ese es un quiebre muy importante porque hay gente que habla de transformación digital el día de hoy, pero la transformación digital se dio en ese momento, o sea, en el año 81, cuando tuvimos un primer dispositivo en el que cualquiera de nosotros podíamos usarlo, si podíamos pagarlo,
estamos hablando de precios de más o menos $5.000, que eran mucho más de los $5.000 de hoy en esa época, de lo que costaba un equipo personal. En ese camino, hasta el día de hoy, se ha pasado por una serie digamos, de dispositivos y cambios fundamentales en el manejo de la información. Al comienzo, yo recuerdo haber trabajado en el Banco de la Vivienda y yo no entraba al centro de cómputo. Yo le decía al analista de sistemas qué era lo que yo necesitaba, y por el otro lado, por otra ventanilla, me sacaba un listado impreso, inmenso, ¿okay? Con los resultados de lo que yo necesitaba. Hoy día todos podemos ver la información a través de una pantalla, y quizás el tema de impresión casi no existe, ¿no? Es bastante, digamos, limitado por una serie de factores que no valen la pena comentar. Entonces, ¿qué sucede? En los últimos, diría yo, 8 a 10 años, que la computación se hizo cada vez más personal, donde además ya no había solamente la computadora en las versiones de escritorio o portátiles, sino que también habían las tablets y habían los celulares, que son computadoras también, solamente que con diferente tipo de uso. El celular es un equipo que sirve para comunicarse. Es una computadora y puede hacer lo que otras computadoras hacen, pero su, digamos, uso frecuente es comunicación. La tablet también es una computadora, pero su uso primordial es consumo de información. O sea, en una tablet yo puedo ver cómodamente una película que no la puedo ver tan cómodo en un celular. Puedo leer un libro, que no lo puedo hacer con facilidad, un libro, un documento, que no lo puedo hacer en el celular. Por el tamaño de pantalla, que es muy pequeño. Y una computadora, cualquiera que fuera, llámese desktop o portátil, hoy día está destinada a producir información. Todas hacen todo. O sea, yo también puedo producir, puedo consumir en cualquiera de las tres, pero el foco de cada una de estas tres es diferente, y es por eso que muchos cada vez más tenemos 3 equipos a la vez. Yo tengo mi celular puesto siempre en el bolsillo a donde vaya para poder mantener la comunicación. En mi oficina tengo una tablet y una computadora. Cuando tengo que leer un documento de trabajo, lo hago en la computadora. Cuando tengo que producir un documento de trabajo, lo hago en la computadora. Ahí está Raúl mostrando esto. Okay. Pero cuando tengo que leer un libro, una historieta, o cosas por el estilo, utilizo mi tablet. Okay. Cambio el tipo de producto el tipo de dispositivo dependiendo del caso. Entonces, esa posibilidad de poder manejar la información igualmente en cualquier dispositivo, porque yo puedo tener, por ejemplo, mi Word y leer en el Word un documento en cualquiera de los tres, obviamente con mayor dificultad hacia el celular y con mucha facilidad en la computadora por el tamaño de pantalla, hace que, digamos, hayamos tenido la posibilidad de hacer cambios en toda nuestra forma de trabajar. Yo recuerdo que las primeras aplicaciones que se hicieron para seguros, las compañías de seguros aparecieron con el advenimiento de la cámara fotográfica digital. Antes, pues, era un problema tomar fotos, mandar a revelar la foto y toda la cuestión. Entonces, ¿qué hicieron? Con las cámaras digitales, ante cada siniestro, venía el ajustador, tomaba la foto. Hoy día ya esas cámaras casi no existen, hablo de las no profesionales, sino todas han sido sustituidas, o casi todas han sido sustituidas por los celulares, porque hoy día la cámara de celular es mucho más potente en calidad y en rapidez de lo que estas cámaras a las que yo me refiero. Es curioso justo lo que mencionas, porque toda esta introducción lleva a un tema muy puntual, ¿no? Que la tecnología se ha democratizado, ¿no? Mientras que en algún momento era solo para un grupo muy reducido que tenían la capacidad
de tener estos equipos, después en la empresa a un equipo humano muy reducido, ahora ya el equipo tecnológico es transversal casi a todos, o sea, salvo a actividades muy operacionales, e inclusive en las máquinas de producción hay computadoras, ¿no? Dentro para la programación. Pero ahí ya viene el tema laboral, porque aquí no nos podemos escapar del tema laboral. Es curioso, ¿no? Porque mucho de este manejo de toda la tecnología, de dejar el papel por la computadora, ha generado fenómenos, por ejemplo, pues que hay un caso muy emblemático que 2 trabajadores se mandan pues pornografía uno a otro a través del correo electrónico de la empresa. No voy a decir el nombre de la empresa, pero todos los abogados sabemos de qué caso es, ¿no? Y en este caso puntual, el empleador quiso aplicar una sanción disciplinaria, y para eso recurrió a un notario. El notario vino, hizo un acta notarial sobre que había un manejo de información del correo, de la cuenta del correo privada de la empresa A a la B, y ahí es donde el juzgado dijo, no, esta autorización debería ser dada por un juez, ¿no? Y no por un notario. Ir a un juez a que te dé una liberación de este tipo de información puede tardar 2 o 3 años y esta información se pierde. Entonces los abogados dicen, no, lo que se debe hacer es no investigar el contenido del correo. Tú no tienes que mirar la fotografía que se manda uno a otro, porque eso es tan igual como abrir un sobre y afectar la intimidad. Sino debes ver el movimiento de los metadatos en las consultas de esto, sin ver el contenido y lograr así encontrar la irregularidad del flujo de la información. Y mi pregunta era para ti, Fernando, es la que va a hacer, seguro Mili y Raúl van a hacer otras. ¿Eso es factible? O sea, ¿es factible ver la irregularidad de manejo de información o que un trabajador se mande a otro pornografía a uno a otro sin mirar el correo? O sea, tecnológicamente, ¿eso es viable o no? Bueno, no soy tan técnico en la materia, podría equivocarme en mi respuesta, pero voy a recurrir a mis 20 y tantos años de experiencia, y yo creo que sobre los metadatos, o sea, ¿qué son los metadatos? Es información adicional que tiene un archivo. O sea, por ejemplo, yo mando una foto, discúlpame Milagros, de una calata, ¿ok? Una mujer desnuda, y pero digamos, esa es una información, que es la foto. Pero detrás de esa foto hay otra información que es la fecha en que se tomó la foto, la fecha, si hubo una modificación y yo le puse un nombre, la fecha en que se modificó, el tipo de archivo que es, o sea, porque en una foto hay diferentes tipos de archivos, puede ser TIFF, pueden ser JPG, etcétera, etcétera, hay infinidad de tipos de archivos. Toda esa información adicional que la guarda la foto, que es un archivo, se llama metadato, ¿ok? Entonces, yo puedo recurrir a metadato para ese tipo de información, pero ese tipo de información no me va a decir que hay una mujer desnuda, no sé si me dejo explicar. Sí. O sea, no hay forma, por lo menos que yo conozca, y con cargo a que alguien me pueda corregir, de que yo pueda asignar en función a los metadatos una información vinculada al tipo de fotografía. Al contenido. Ajá. El que quiera corregir a Fernando está colgado aquí en Facebook, sí. Abajo pone tus comentarios porque todo aporte es bienvenido, ¿no? En sí, esto sí. Porque esto nos ayuda a entender, por ejemplo, Fernando ya concluyó que no es factible, ¿no? O sea, determinar realmente si el adjunto es un JPG con la foto de un perrito o de un desnudo, ¿no? Claro, tienes que ver el perrito, en otras palabras, ¿no? O ver el desnudo, depende del caso. Entonces, eso es un tema importante y muy bien tu digamos, observación. Entonces, ¿qué pasa en el 2010? En el 2010 entra el celular, al poco tiempo entra la tablet y tenemos todos estos dispositivos. Eso hace ya un cambio en la mentalidad, porque resulta de que antes yo solamente tenía la computadora en mi casa, ¿ok? Y podía leer el correo en la computadora, en la computadora no en mi casa, estoy hablando piedras. El trabajo. En el trabajo, ¿ok? Y para leer mi correo yo tenía que estar en el trabajo y prender mi computadora y ver mi correo. Pero con el advenimiento de la tablet y el celular cambió. Yo me podía llevar la tablet a mi casa o el celular, de hecho, cargaba con él,
y podía tener mi correo cargado ahí de la oficina y desde mi celular poder contestar o por lo menos enterarme de qué había pasado. Entonces ya no salimos del lindero de la oficina física como tal, ¿no? Entonces, ahora, ¿eso debe ser regulado o no? Eso lo podemos, quizás lo pueden discutir ustedes, yo no, porque no me gusta la regulación. Pero vamos al siguiente paso, ¿ok? Muchas empresas, sobre todo las tecnológicas, porque por ahí empezaron los cambios, ¿ok? Ni siquiera por las bancarias, que son las que más invierten en tecnología, y te hablo no solamente en el Perú, sino en el mundo, por la naturaleza propia del negocio que tiene que tener niveles de seguridad, velocidad, etcétera, etcétera, una serie de razones, comenzaron a darse cuenta que así como podían llevarse correo a la casa el trabajador, le podías poner su computadora o él usar su computadora de casa y trabajar en forma remota y no ocupar un espacio físico que cada vez es más, digamos, costoso, ¿no? Porque no es solamente el área que ocupas, sino estamos hablando de la luz, estás hablando de los servicios de limpieza, etcétera, etcétera, los baños, porque si estás, digamos, en una oficina, en algún momento te provoca ir al baño y hay consumo de agua, y etcétera, etcétera. Toda una serie de costo de valor agregado, que nosotros le llamamos en tecnología costo total de propiedad, ¿ok? Que implica el uso de una oficina. Mientras que si él estaba en su casa, ya los costos estaban pagados, o sea, la luz la pagaba, el agua la pagaba y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, muchas empresas agarraban y le daban una computadora o le permitían el ingreso a través de su computadora. Depende del tamaño de la empresa y depende del nivel de seguridad. Por ejemplo, en una empresa muy grande, la empresa tiene una serie de información común a los trabajadores de la empresa y tiene obviamente que tener seguridades para que no se roben la información o no den mal uso de la información. Entonces tenía que hacer una conexión segura entre la casa del trabajador y el centro de cómputo de la empresa. Mientras que una pequeña empresa, como por ejemplo la mía, en la que yo soy el propietario, obviamente la seguridad que yo tengo contra mi empresa es mi propia seguridad. Entonces, no tengo que ser tan sofisticado en el manejo de ese nivel de seguridad, porque yo no me voy a meter cabe a mí mismo, ¿no? Claro. De este tema, justo Milagros es experta porque justo quería de ciberseguridad. Yo creo que Mili, dale. Sí, justo estábamos hablando un poco antes sobre estos temas y a mí el que más me llamaba la atención era la ciberseguridad, porque por un lado, en derecho general, cuando hablamos de las tecnologías, en derecho elaboremos, los derechos del trabajador sobre su confidencialidad y la reserva, etcétera, que hay en los correos, ok. Pero por el otro lado está el derecho de la empresa que como tiene a que se utilicen adecuadamente sus herramientas de trabajo y a que la información sea confidencial. Entonces, yo me preguntaba, ¿no? Ahora con el cambio que ha habido, porque ahora todos tenemos que hacer teletrabajo, trabajo remoto, estamos en nuestra casa, una gran empresa ya estaba preparado para esta situación, por así decirlo, porque ya tenían, no sé, el IP que te permitía abrirlo de tu casa, mecanismo de seguridad por si, no sé, estoy enviando correos a otra parte, o algún tipo de control. Pero mi pregunta iba, ¿es factible que una pequeña empresa que se ha visto el cambio totalmente drástico de pasar al trabajo presencial a teletrabajo, trabajo desde casa, pueda afrontar económicamente esto, ¿no? Es muy costoso, es muy complicado tener algún tipo de programa, porque creo que la ciberseguridad es súper importante para todas las empresas, ¿no? Que están mandando sus trabajadores con tu laptop y con toda la información confidencial que tienen. Buena pregunta, Milagro. A ver, lo que pasa es que tiene varias aristas y voy a tratar de centrarme en la contestación con las aristas más importantes, ¿no? Evidentemente, los costos, digamos, en una pequeña empresa impactan mucho más que en una gran empresa. Pero yo quería llegar justamente al tema del 2020 y la pandemia, porque la pandemia y sobre todo la cuarentena nos desnudó totalmente. Nos desnudó en todas nuestras carencias que habían estado ocultas, ¿ok? Y que nadie se había preocupado por hacer. Y la única, digamos, herramienta que les sirvió
para, digamos, tratar de cubrir, y te hablo de grandes empresas, medianas empresas y pequeñas empresas, fue la tecnología, ¿ok? Fue digamos, su salvador. Y te voy a explicar para que, y todos debemos haber sufrido esto, ¿ok? Necesitábamos comprar una portátil, ¿ok? El día 16 de marzo del año pasado. Sí. No podías salir de tu casa. No había forma de que pudieras comprar una computadora el 18 de marzo del año pasado, porque había empezado la cuarentena 2 días anteriores, ¿ok? Y no podías ir a trabajar. Peor si eras el dueño de una pequeña empresa y tenías que mantenerte en contacto con clientes y tu computadora estaba en la oficina, ¿ok? Ni siquiera podías recurrir a solucionar. Con un poco de suerte tenías tu celular que te podía salvar, pero más que eso no podías, y ya hemos explicado que con un celular no podemos crear contenidos, ¿no? Te doy el ejemplo de la pequeña empresa, pero ¿qué pasó? Tú que empezó, el gobierno se dio cuenta de las tonterías que hizo, y entonces agarra y abre, digamos, el comercio electrónico para poder, digamos, abastecer. ¿Qué sucedió? Grandes empresas transnacionales como Alicor, como Saga Falabella, como Ripley, no estaban preparados para vender en remoto, no estaban preparados para comunicarse en remoto. Su personal ni siquiera tenía una herramienta para poderse comunicar y con los niveles de seguridad, ¿ok?, que pudieran garantizar que, digamos, el trabajo se pudiera hacer, sin contar los aspectos logísticos, porque no era lo mismo que yo fuera a Saga Falabella o a Ripley o a Iraoka a ir, este producto me gusta, lo compro y me lo llevo, que hacer un pedido de un producto que me ofrecen por internet, que no necesariamente podía tener, digamos, las características y beneficios que yo buscaba, y que encima me lo iban a entregar 1 mes, 2 meses, 3 meses después. ¿Me dejo entender? Entonces, eso de que las empresas estuvieron preparadas, falacia total. Los bancos que son los más tecnológicos, ¿ok?, no tenían cómo procesar créditos, no tenían cómo entregar una tarjeta, la renovación de una tarjeta. No había forma, ¿ok?, porque estábamos presos de la cuarentena. Entonces, todo esto de la presencialidad. Exactamente, atados a la presencialidad, y nadie había estado preparado para lo remoto, salvo aquellas empresas, sobre todo las tecnológicas, que ya habían creado puestos de trabajo virtuales o a distancia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en una carrera loca tuvieron que alinearse, y te digo, hasta el día de hoy, estamos mayo del 2021, más de 1 año después del inicio de la cuarentena, y todavía no hay empresas suficientemente preparadas. Todavía hay baches, ¿ok? Y eso obviamente impacta en el trabajador, ¿ok? Porque hay empresas que hasta tuvieron que ir a suspensión perfecta. A los 3 o 4 días de la pandemia, por mi posición en el mercado, me llaman de 2 empresas diferentes de telemarketing. Resulta que las empresas de telemarketing tienen puestos de trabajo habilitados con equipos y un software en sus oficinas, pero ahora cambiaba la cosa, ¿ok? Y había que llevar ese puesto a las personas, y necesitaban, yo me acuerdo de una de ellas que estaba desesperada por 200 portátiles y no habían portátiles en el mercado. No solamente por el problema digamos, de la cuarentena que les he comentado, sino la también circulación. porque en China, y en China principalmente, se había parado la producción de las partes y piezas de computadores, no se podían atender la fuerte demanda con la poca producción que podían. Además, como país también estaban afectados. Entonces, el efecto de castillo de naipes, que tú jalas uno de los naipes y se cae todo, pasó con la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos hoy día? Antes de contestar la pregunta de Tino del futuro, ¿no? La protección de datos, no la ciberseguridad, la de ciberseguridad de Mili. Sí, bueno, no, la ciberseguridad tiene que darse de todas maneras, pero ya se venía dando. Lo que pasa es que la inversión
para temas de seguridad no es fácil, es muy costoso, ¿ok? Entonces, lo pueden asumir de relativamente fácil una gran empresa, con un poco de dificultad una mediana empresa, y muy difícil con una pequeña empresa, ¿no? O sea, y te lo digo porque nosotros hacemos estudio de mercado para entender cómo funcionan las tecnologías de la información. Por ejemplo, para darles un punto de referencia, una gran empresa utiliza un ERP, un SAP, un Microsoft Dynamics o alguna cosa de eso. Una mediana empresa tiene un programa de planillas por un lado, un programa de contabilidad por el otro. Y una pequeña empresa, todo es Excel y Word, ¿ok? Por ahí alguna que tiene algún de billete le mete a un programa de contabilidad, pero generalmente lo que hace es contratar un contador externo, que es el que hace el trabajo, ¿ok? Entonces, eso es importante porque el marco legal nos trata a todos como iguales y solo hace distinciones entre grandes, medianas y microempresas para el tema de impuestos y temas laborales. Pero el tema de ciberseguridad y protección de datos no hay ninguna diferencia, ¿no? ¿Sí todos tienen las mismas obligaciones, todos tienen las mismas obligaciones, entonces... Correcto, es correcto. Trasladarle esas obligaciones a pequeñas empresas no van a poder asumir los costos. O sea, o va a ser más complicado poder asumirlos, ¿no? Porque te generan unas obligaciones que evidentemente no estás en la posición en ese momento de poder cumplirlas todas. Entonces la norma no hace distinción, la de datos personales. Entonces es un tema importante. Sí, pero la de datos personales no es tan complicada de cumplir, ¿eh? Uh-huh. Además ya es una ley que ya tiene algunos años de madurez, sí. Más bien a mí me sorprende. No, pero una cosa es cumplir con presentar los datos, y otra cosa es claro, la base de datos, o sea, presentar adecuadamente. Adecuadamente, claro. Porque claro, regresamos al contexto que tú mismo nos has planteado, Fernando, ¿no? Voy y no usen sus laptops personales. Entonces ya estoy fluyendo información de mi cliente en el dato, en la computadora personal de mi trabajador. Pero un momentito, ahí vamos parando. Yo no soy muy buen abogado, pero yo sí manejo datos personales porque yo levanto directorios de empresas para poder hacer los trabajos de investigación. Y yo me fui a la autoridad de datos personales y les dije, este es mi trabajo, yo tengo que registrar esa base de datos, y me contestaron que no. Es más, tengo un certificado de ellos por escrito y firmado de que si yo levanto un directorio, que puede ser el directorio de clientes de la empresa, eso no está protegido por datos personales. ¿Por qué? Porque así como yo lo puedo levantar, lo puede levantar cualquiera de ustedes, cualquier persona. Es cuestión de ir a la fuente y levantar la data. Cuando estamos hablando de datos personales, estamos hablando de temas íntimos, ¿no? Como el caso de problemas de salud. De la dirección y el DNI y cosas por el estilo, teléfonos de personales o cosas por el estilo. En ese caso, sí, Milagros tiene toda la razón, pero en el caso, digamos, de lo que es comercial propiamente dicho, eso no entra dentro de la protección de datos. Pero por ejemplo, para todo el tema del e-commerce, por ejemplo, quiero comprar en una tienda por departamento. Siempre, o en el banco, me piden los términos y condiciones de datos personales y por ley tienen que salir y yo tengo que poner acepto. Y ellos tienen que, como sea, ponerlo en algún lado. Entonces, ahora que todos están haciendo e-commerce, porque tú te metes, no sé, a cualquier red social, Instagram, Facebook, lo que sea, vas a ver a muchos microempresarios que te venden cosas, que te piden tu información personal, tu dirección, te piden tu teléfono, te piden ese tipo de cosas, y evidentemente ellos no tienen registro ni nada de la base de datos, ni te hacen firmar un términos y condiciones de acepto darte mis datos personales. Y eso es lo que iba, ¿no? Tu empresa grande, ok, registras que tienes base de datos en el Minjus, ok, y tienes tu base de datos y lo cumples, pero tú microempresario que, no sé, vendo mascarillas por Instagram, y te pido tus datos. Manejo mi planilla de 15 trabajadores, ni siquiera llego a 20, se lo doy a mi contador, que es in-house, pero se lo paso, pero él usa su computadora personal. Y la información del personal sí es un dato personal, hay una opción, o sea, inclusive el registrar listas de trabajadores. Y la pregunta es, tecnológicamente, ¿hay una plataforma o algo que lo ayude
a las empresas a proteger los datos personales aun cuando la computadora que se usa no es de titularidad de la empresa? O sea, ¿hay algo tecnológico que realmente esta obligación legal que nos dicen a todas las empresas protege los datos, se puede o no se puede hacer? Si la información está centralizada, sí, ¿ok? Pero eso no sucede en una pequeña empresa. Tú lo acabas de describir. Pues yo contrato a un tercero para eso, pero para eso existen otras herramientas también legales que usamos nosotros, porque a su vez nosotros tenemos compromiso de confidencialidad y de cumplimiento con las compañías extranjeras que nos los exigen. Y es que yo tengo contrato de confidencialidad con todos los trabajadores que trabajan en mi empresa, incluyendo el contador, ¿no? Porque el contador obviamente está manejando información no solamente de los empleados a través de la planilla. Él sabe cuánto le vendo a fulano de tal, qué día le vendo y qué le vendo, ¿no? O sea, hay una serie de información que, bueno, en mi caso es más difícil, porque no tenemos mucha competencia en el país, pero podría ser mal utilizada si es que el contador fuera pues una persona inescrupulosa. Ahora, yendo a la pregunta de Milagros y como lo está planteando, yo ese tema del manejo de la información de datos privados, no necesitas alta tecnología para hacerlo, salvo que, como le comenté a Tino, tendríamos que tener, digamos, en un servidor, tener la información centralizada y que el servidor controle quién entra, quién sale, quién toma la información, cuándo la toma, a qué hora la toma, etcétera, etcétera, y para qué la toma también, porque toda esa información es metadata que uno puede manejar. Pero, por ejemplo, en mi caso, vamos a decir, ¿no? Vamos a poner, en mi empresa somos 10 personas y tengo a la vendedora. La vendedora tiene la relación de clientes de dominio, ¿okay? Tanto los clientes actuales como potenciales. Entonces, ella podría mañana marcharse de la empresa e irse y cargar con la base de datos, si nosotros tuviéramos una competencia. Pero para eso existe un contrato de confidencialidad. Si yo le chapo, ¿okay?, haciendo eso, entonces, obviamente... Pero curioso que digas, ¿no? Para una empresa como la tuya, que no es tan grande, terminas recurriendo a los abogados, ¿no? Y el acuerdo de confidencialidad y las tecnologías no te apoyan, ¿no? Porque esa es un poco la reflexión que queríamos. O sea, para si eres pequeño, en verdad no hay una plataforma tecnológica que te diga ese ideal de la ley que tecnológicamente lo pueda hacer. No lo hay. Tienes que recurrir a acuerdos de confidencialidad y a documentos, ¿no? Computación centralizada, perdón, el manejo de la información, no computación centralizada, que es otro término, sino el manejo de la información centralizada. Les cuento un caso que nos acaba de pasar a nosotros, ¿okay? Y no podemos hacer nada. Me llama un amigo, un buen amigo mío, que es una agencia de publicidad y de relaciones públicas, me manda un archivo y me dice: Fernando, yo creo que tú haces estas cosas, cotízame si lo puedes hacer y tu mejor precio. Abro el archivo y descubro que es mi reporte, el que más vendo en el mercado. ¿Qué estaba pasando? Un fulano, que en realidad eran dos, que trabajaban para una empresa, cliente nuestra, se tiraba la información, se la robaba a la empresa, no a mí. O sea, se entregaba. Sí, la tenía a otro. Y la replicaba y se la vendía a otros a menor precio. Y nosotros decíamos: ¿y por qué no vendemos tanto? ¿Okay? No había forma de controlar eso. O sea, ahora hemos puesto algunos niveles de seguridad sobre el tema, pero lo peor es que no podemos hacer ni la denuncia y no podemos hacer nada. Primero, porque a nosotros no nos robaron, los robaron a los otros, ¿ok? Los otros no van a tomar acción más que interna con el personal, ¿ok? Porque afectan el compliance que ellos tenían para con sus proveedores. Entonces, si esto sale a la luz pública, se arma un escándalo y les quitan todas las distribuciones a esa empresa, ¿ok? Nosotros podríamos demandarlo por daños y perjuicios, porque tengo todas las pruebas. Tengo las facturas porque encima lo vendieron a través de una empresa que habían creado exprofesamente para eso. Dos empresas en realidad. Y tenemos toda la data de facturas, ¿ok? Y tenemos el modelo de reporte.
le habían quitado nuestro logo y habían puesto el suyo. Pero no podemos hacer nada porque todos ustedes como abogados saben de que el tema de daños y perjuicios en este país nadie lo respeta. O sea, es subjetivo y es un calvario, ¿no? Pero es curioso porque el ideal de la norma no se cumple. Yo tengo otro ideal que te voy a poner y de ahí a Raúl le va a ceder la palabra porque siempre le da las reflexiones así. Así. Sí, pero el tema es la desconexión digital. Pues ha regulado una norma en la cual dice tienes que respetar que el personal esté 12 horas desconectado y que la persona cumpla su horario de trabajo. La pregunta es ¿existen herramientas tecnológicas hoy que te permitan manejar el registro, control de asistencia de forma remota? O sea, sí, lo hay. O sea, hay diferentes y con muchas, digamos, aplicaciones, ¿no? Incluso, pues, yo conozco a una persona que la controlan a través de TeamWeaver, que es una aplicación, me parece, de Microsoft, y le hacen el control. También hay controles remotos de, ¿cómo se llama?, de asistencia. El problema es, lo que no puedes es saber qué están haciendo, ¿no? Exacto. Yo he tenido problemas, por ejemplo, con mi personal, todos trabajamos, mejor dicho, en nuestras casas. Eventualmente yo voy 2 veces a la semana a la oficina y pago un alquiler por una oficina que nadie va, ¿ok? Pero tengo que sostenerla porque no sé en qué momento esto va a cambiar. Es un costo, digamos, hundido de alguna forma y que nos afecta, pero no hay otra forma de trabajarlo. Entonces, pero ¿qué pasa? Que de repente son las 9:30 de la mañana, hora de oficina, llamo y nadie me contesta. Mando un WhatsApp, nadie me contesta, ¿ok? Oye, estamos en hora de oficina, me tienen que contestar. Si estaban en la oficina me contestaban al toque, llamaba por el anexo y me contestaban. Y no me contestan. Y me contestan cosas como estoy en el mercado, me estoy bañando, estoy cocinando. Y es que, digamos, se rompe la disciplina, digamos, que podría ser dentro de un ambiente cerrado de oficina a la hora de teletrabajo. Obviamente no todos los trabajadores actúan de esa forma. Todos aquellos que tenemos autodisciplina, jamás vamos a caer en ese tema. A pesar que hay que reconocer que no rindes a mí mentira. O sea, es cierto que tenemos 80.000 reuniones, ¿ok? Pero al final es el rendimiento llevado ya costo de horas, hombre, versus resultados de la empresa, no es el mismo. O sea, es curioso que lo digas tú, porque digamos, el mantra, pues, de las nuevas tecnologías, dilo, Mili, ¿cuál es el mantra de las nuevas tecnologías? No, lo que yo iba a decirte, me sorprende, por lo menos para mí, desde mi perspectiva, yo creo que desde que trabajamos en casa, algunos estamos trabajando más, porque esta relación entre la conciliación entre la vida familiar y laboral se corta mucho, ¿no? Pero como tú dices, hay diferentes tipos, ¿no? Pero así en general, yo haciendo un par de encuestas con amigos de otras carreras, justo comentábamos de que, bueno, voy a repetir, justo comentábamos con amigos de otras carreras que están trabajando más porque ahora puedes tener una reunión a la hora de almuerzo como a las 8 de la noche, como a las 10 de la noche, entonces tu día se va cortando. Entonces, tener un control, como le decía Tino, yo creo que nosotros íbamos para el lado de que nosotros como abogados, como empresas, tienes la obligación de tener un registro de control de asistencia. Tú, Fernando, que tiene 10 trabajadores, ¿cómo le llevarías el control a ellos? Nos dices, sí, trabajan, no sé, de 8 a 5 de la tarde. ¿Cómo haces para controlar de que alguien no trabaje antes o después? Porque de ahí te dicen, oye, me tienes que pagar mis horas extra, Fernando, te estoy mandando correos a las 10 de la noche. ¿Dónde está a final de mes, no? Si hay algún tipo de mecanismo para yo controlar, porque también hay mucha gente que dice, no sé, yo me levanto a las 4 de la mañana, trabajo desde las 4, me echo mi siestecita, hago mi mercado al mediodía y regreso en la tarde a seguir trabajando, ¿no? ¿Hay algún sistema que nos permita ese tipo de control con los trabajadores? Sí, te digo, hay gente que la controlan de esa forma, ¿no? Yo tengo una amiga que hace telemarketing y tiene que estar llamando permanentemente y tiene un promedio de llamadas. Ella justamente la controlan por TeamWeaver, aparte que tiene las aplicaciones propias de telemarketing, trabaja en su casa, pero le controlan desde la hora que ingresa, el número de llamadas que hace, efectivas, contactos, etcétera, hasta el final. O sea, hay mecanismos de tecnología que te pueden manejar.
En mi caso, si me hace la pregunta a mí, es diferente, porque yo estuve acostumbrado desde que trabajé en la banca, a mis jefes me lo inculcaron porque así me controlaba. A mí, yo no tenía horarios, ¿ok? De entrada ni salida, ¿ok? Yo tenía que cumplir un objetivo. Y ellos me decían, para tal día, tal hora, se acabó. Yo hago lo mismo con mi personal. Pero hay veces, en el comentario que les hago, es que me llama un cliente y me dice, oye, ¿podemos reunirnos a tal hora? Entonces tengo que llamar a quien me va a asistir en la reunión y decirle, oye, ¿estás disponible a esa hora para poder hacer la reunión? Me dejo entender. Pero en Sí, cuanto al cumplimiento de objetivos, yo sí soy, digamos, práctico en ese tema. flexible. A mí no Ajá. me interesa si entra a trabajar a las 9 de la mañana y sale a las 6 de la tarde con su hora de refrigerio, si esté incluida. No me interesa. Me interesa que si tiene que cobrar, que cobre. Que si tiene que girar las facturas, la gire. Que si tiene que generar un reporte, lo tenga en la fecha y hora que el cliente quiere. Y con eso soluciono mi problema. Claro, ahí sí, digamos, nos saltamos la valla legal, vamos a decir así, ¿no? Pero hay que ser prácticos finalmente, ¿no? Hay que buscar la salida, digamos, que te ayude a ser más eficiente dentro de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Raúl ha estado muy callado y yo me imagino que es Demasiado. porque debe tener una pregunta precisa. Algo nos comentó la reflexión antes de iniciar el programa sobre este tema de las economías colaborativas, este tema de los apps. No sé si algo tengas que decir, Raúl. A ver, lánzalo. Sí, yo escucho con mucha atención la exposición de Fernando y las preguntas de ustedes porque probablemente en este grupo el menos tecnológico soy yo, ¿no? Hace un momento mostraba el celular, mostraba la tablet, pero en fin, seguramente el menos tecnológico en conocimiento soy yo. Por ejemplo, hemos escuchado a Fernando decir hace un momento que estas cámaras fotográficas que uno tenía prácticamente son obsoletas. Yo tengo una cámara Canon que me gusta mucho y la sigo llevando cuando se podía viajar y mis hijos me dicen, papi, pero si la cámara que tienes en tu celular es mucho mejor, más eficiente que la cámara antigua. En fin, soy el menos tecnológico, quizás ahora ha sido mayor mi atención que las intervenciones, pero quisiera decir algunas cosas interesantes que quizás después Fernando va a complementar. Estamos hablando de tecnología y nosotros somos abogados. Entonces, al lado de la tecnología vienen todos los aspectos jurídicos involucrados. Y concretamente, en esta tertulia, los temas laborales, ¿no? Las tecnologías y el impacto en las relaciones laborales. Entonces juega el derecho del trabajo, si hablamos de lo jurídico, y el derecho de la seguridad social también. Entonces quisiera dar una pincelada brevísima acerca de los aspectos que pueden estar involucrados. En primer lugar, los derechos fundamentales, los derechos constitucionales, y hablo de los derechos fundamentales y constitucionales del trabajador. Ustedes ya han comentado varios: el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad de las comunicaciones, hasta qué punto puede el empleador hacer indagaciones que pueden significar el ingreso a la vida privada del trabajador, y un larguísimo etcétera. Y evidentemente, con relación a estos derechos fundamentales, constitucionales, como plantantes, convenios internacionales, las normas internacionales sobre derechos humanos y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Otro tema interesante, cuando hablamos de una relación laboral, en la forma tradicional, naturalmente, hablamos de la subordinación o dependencia. Un trabajador es tal cuando es un subordinado al empleador, y a la inversa, al otro lado, quiero decir, en la otra mano, juega el poder de dirección del empresario. Entonces, ¿cómo juega este poder de dirección en el ámbito de relaciones laborales que están llenas de tecnología? ¿Cómo regulo? ¿Cómo dirijo? ¿Cómo premio? ¿Cómo sanciono? ¿No? Eso es importante porque si cometo algún error, probablemente ese error me va a costar un cuestionamiento serio por parte de la autoridad administrativa o judicial laboral.
la importancia de la capacitación y formación de las gentes, ¿no? Probablemente los trabajadores menos capacitados son los que más capacitación van a requerir. En todo este tema tecnológico hay un conjunto de términos. En una reunión previa, Tino, ¿no? para preparar esta, Tino utilizaba un montón de términos en inglés, igual que Milagros. Yo tengo que estar preguntando qué significan porque no los conozco. Y en fin, significa una capacitación de las gentes. ¿Cómo juegan los derechos colectivos? Es decir, ¿cómo juega en el ámbito tecnológico, el mundo tecnológico, la sindicalización, el diálogo social y la negociación colectiva? ¿Cómo opera el derecho de huelga? Probablemente, y esto creo que ya es común cuando se tocan estos temas en los foros, en las reuniones virtuales, el tema del diálogo social y la negociación colectiva, muy importantes precisamente para regular las relaciones de trabajo en el mundo digital. Por ejemplo, quizás Tino y Milagritos recuerdan que el tema de la desconexión digital está regulado por la negociación colectiva en Francia. Por ejemplo, correcto. ¿Cómo es que se llega a esto en así la negociación colectiva? Y fue el primer marco regulatorio después. ¿No es cierto? Entonces, claro, la importancia del diálogo social aquí. Y luego, vinculado esto a la jornada de trabajo, ustedes ya lo han mencionado, la jornada de trabajo y su limitación, esa gran lucha por la limitación de la jornada y la jornada de 8 horas, cómo la trasladamos al mundo digital. Y ahí está al lado la desconexión laboral digital. Un estimado amigo, un profesor uruguayo, Gustavo Gutiérrez, que tanto ha tratado el tema a la luz de la regulación y del derecho del trabajo. A veces se cuestionaba si la desconexión era necesaria de ser regulada porque venía implícitamente vinculada a la limitación de la jornada. Y esto al lado del control de asistencia. ¿Qué viene? La protección social, la seguridad social. Es que vamos a necesitar nuevos esquemas de la seguridad social. El otro día decía graciosamente en nuestro primer programa, los robots van a tener que cotizar a la seguridad social. Y en todo este mundo juegan pues el teletrabajo, las plataformas digitales, la llamada gig economy, las plataformas digitales, la economía digital, los robots. En fin, estamos viviendo en un mundo que es prácticamente una transición digital. Esto ya está tratado incluso por los grandes filósofos contemporáneos, ¿no? Este gran filósofo, historiador, ensayista israelí, Harari, que toca estos temas también en 3 perspectivas: lo antiguo, lo presente y lo que se viene. Esto es lo que yo quería soltar, Fernando, quizás para que tú, con tu amplísima formación en temas digitales, tecnológicos, puedas tratar de enlazar con la regulación y con el derecho laboral y el derecho de la seguridad social. Pero yo lo voy a circunscribir un poquito más. Plataformas digitales. Quisiéramos, Fernando, que nos hable, porque no nos podemos ir del programa de hoy sin hablar de las plataformas digitales, ¿no? Porque nosotros los abogados discutimos si hay una relación laboral o no entre la empresa que te asigna o un despacho o recoger a alguien o hacer un servicio a través de estas plataformas en las cuales se encuentran la necesidad de uno frente a alguien que los pueda proveer, y la plataforma tecnológica está ahí para encontrar la necesidad versus el otro. Algunos abogados, porque esto es un tema blanco y negro, dicen, esta es una relación civil, o sea, este simplemente esta plataforma encuentra la necesidad de uno y quien pueda proveerla. Otros dicen, no, la plataforma es el empleador, y el empleador no necesariamente tiene que ser una presencia física, no ser un humano que te dé una orden face to face, sino puede hacerlo a través de los mecanismos tecnológicos, cuando te manda la orden, cuando te pone la ruta o te da ciertos lineamientos. Cuando tú como programador, como sistema, ¿lo ven así el fenómeno? ¿Cómo lo ven ustedes, no? Porque el fenómeno nace de ustedes, ¿no? Bueno, gracias por el comentario, Raúl, y también aclaro lo de Tino. A ver, vamos por partes y cucharadas, ¿no? Lo que pasa es que hablar de plataforma digital es bien genérico si no se es específico, ¿no? Por ejemplo, una plataforma digital puede ser Teams, ¿ok? O Zoom, ¿ok? Es una plataforma digital en la cual colaboramos de una u otra manera. Ahora estamos, digamos, trabajando un programa, pero podemos usarla para un meeting, una reunión de trabajo entre la empresa o con clientes. Y así como Zoom, hay
varias plataformas que se pueden utilizar. La que yo uso en mi programa se llama StreamYard, ¿okay? Por ejemplo, ¿no? Otro tipo de plataforma es una plataforma de comercio electrónico, ¿okay? Es una plataforma a través de la cual, digamos, se junta la proveeduría de productos con la necesidad del cliente que necesita un producto determinado y que se resuelve a través de una pasarela de pagos. No interesa mirar el detalle si es tarjeta, efectivo, depósito, es una pasarela de pagos y el delivery o la logística para poderle entregar el producto. Eso también es una plataforma digital. Otra plataforma digital es, por ejemplo, el tema de los taxis, ¿no? Que tan mal manejado legalmente ha sido, ¿no? Y perdónme la chiquita ahí para los abogados, porque una plataforma, ¿ok? Es un lugar de encuentro, de servicio, no es un lugar de trabajo, ¿ok? No es que el taxista está trabajando para la plataforma. El taxista lo que hace es usar esa plataforma para conectarse con sus clientes potenciales. Y los clientes potenciales que quieren usar un servicio de taxi se conectan a través de esa plataforma, no importa cuál sea. Entonces, en la vida va a ser una plataforma, digamos, un empleador, ¿ok? Claro, legalmente puedes inventar cualquier cosa, ¿ok? Pero la realidad es que eso no es, porque no funciona. Creo que hay bases claras, y Raúl me corregirá, para definir qué cosa es un empleador, ¿no? ¿Okay? Entonces, pero yo tengo una pregunta. Hay unas plataformas que sí te emiten sanciones, o sea, si no aceptas tus 2 o 3 pedidos, o te quitan, digamos, la comisión, te bajan la comisión, o te retiran de la plataforma. Y eso está bien, pero esos son, digamos, no es lo común, ¿ok? Además, hay otra cosa. Lo que sí puede garantizar la plataforma es que, por ejemplo, tomando el caso del taxi, ¿okay? De que el taxista sea una persona correcta. Y no hay ningún problema porque esa plataforma requiera de información para asegurarse que ese fulano lo es. Porque imagínate, cualquier delincuente, como que ha pasado además, se pone como taxista y va a usar la plataforma para robarle a las personas, ¿ok? Pero nuevamente es un tema delictivo que no tiene que ver con el asunto legal, por lo menos desde el punto de vista de como yo lo veo, ¿no? Igual funciona una plataforma de comercio electrónico. Una plataforma de comercio electrónico puede ser cerrada, como la de Saga Falabella, la de Ripley, la de Iraoka, cualquier otra que ustedes quieran mencionar, y como que hay plataformas abiertas, como por ejemplo Mercado Libre, ¿ok? Doy un ejemplo, no debería mencionar, hacer publicidad a nadie. Te pondremos un pito, cuando digas la marca, no te preocupes, que te vamos a poner un pito. No, para nada. Pero por ejemplo, Mercado Libre es igual que el taxi, junta al proveedor o al que quiere vender algo con el otro, ¿no? Y nuevamente, también ahí sucede que te hacen un filtro para saber si tú eres un buen proveedor y también un filtro para ver si eres buen cliente, ¿eh? Ojo que ambas cosas, si ustedes no lo han usado, yo sí las he usado y trabajo. Como hay otras plataformas cerradas, la más antigua, Amazon, que no sé si han tenido oportunidad, sería bueno que la experimenten, y no tiene ningún tipo de regulación y funciona perfectamente. Y claro, con otros tipos digamos, de respeto hacia el consumidor. Si el consumidor no quiere, acepta la devolución. Si el producto no le llegó, le vuelven a mandar el producto y ya después recuperan el producto digamos, si ha sido mal entregado o cosas por el estilo. Pero bueno, ese es un tema más de respeto a la sociedad como tal, cosa que lamentablemente en nuestros países a veces no existe, ¿no? Pero eso es. Entonces, cuando hablamos de plataformas digitales, hay, como digo, un espectro de plataformas que habría que ver. Algunas sí vinculadas al tema laboral, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a tocar Teams, ¿ok? Y o Zoom,
o StreamYard podrían ser utilizadas para el tema laboral, sí. Pero la pregunta es, ¿esa plataforma es una patronal, es alguien que te va a contratar? No. Tú tomas un servicio para usarlo y lo dejas si es que no lo quieres usar, y si es un mal servicio no lo vuelves a tomar. ¿Ok? Oferta y demanda. Y por Dios, ahí entro yo a tallar con mi no regulación, ¿no? Está bien, está bien. Si el mercado de telecomunicaciones hubieran menos abogados con el respeto de ustedes, tendríamos mucho menos costos, de verdad que tuviéramos menos costos que los que tenemos hoy día en adquirir una línea de internet o de celular o de cosas por el estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque la regulación es tan grande y te pone castigos tan grandes que la empresa tiene que calcular sus precios en base a eso. Entonces yo creo que hay formas más simples de manejarlo, ¿no? Por ejemplo, el tema de monopolios, el tema de calidad de servicio, hay otras salidas legales y perfectamente, digamos, manejables para poder manejar. Pero, ok, volvamos al tema legal. Legal laboral. El tema laboral, perdón. Por ejemplo, Raúl me mandó un documento que por acá lo tengo, que yo me he quedado sorprendido de todo lo que inventan, ¿no? Trabajo remoto versus teletrabajo. Eso no existe, hay solamente teletrabajo y punto. No hay trabajo remoto, ¿ok? Trabajo remoto en todo caso podría ser que yo mando al geólogo, ¿ok? A la punta del cerro a ver si ahí hay una posibilidad de mina. Eso es un trabajo remoto. Pero confundir el trabajo remoto con teletrabajo, todo es teletrabajo, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos usando una herramienta tecnológica, cualquier dispositivo, con cualquier tipo de software, para poder producir algo, ¿ok? Entonces, eso es teletrabajo. El trabajo remoto es cuando alguien trabaja en otro lado. Pero ya pongo el ejemplo bien claro. Mando a mi geólogo a la punta del cerro a buscar una mina. O, no sé, mando a alguien a controlar el tráfico en la carretera, y eso es trabajo remoto, ¿ok? Entonces, yo creo que acá solamente hay una legislación válida, que es la legislación del teletrabajo. Ese es un solo estándar y punto. Si comenzamos a ponerle, y a este le llamamos acá, y a este le llamamos allá, oye, hacemos la vida imposible para el ciudadano, ¿no? Y la idea es que, digamos, la ley o las leyes, al revés, nos protejan y nos faciliten la vida al ciudadano, no que nos la hagan difícil, ¿no? Es mi opinión personal, con el respeto que se merece. Y Fernando, todo este cuadro que me permití presentar respecto a la tecnología al lado de lo jurídico, concretamente lo jurídico laboral, derechos fundamentales, subordinación, capacitación, sindicación, negociación colectiva, regulación por vía de la negociación colectiva, protección social, jornada, limitación, control de asistencia, etcétera. ¿Cómo ves entonces, ya quizás, Tino, Milagros, para ir cerrando nuestro programa, cómo ves el enlace de todo esto en este tiempo de transición de lo tecnológico con lo jurídico laboral? Mira, si bien es cierto que hay que mirar algunas cosas, digamos, tecnológicas y calificarlas como tal, yo creo que la ley en temas laborales, y yo como empresario te lo digo, más de una vez lo hemos conversado, creo que tiene el suficiente. Y lo único que hay que hacer es, digamos, exigir a la empresa el respeto. ¿Qué cosa no está, digamos, todavía cerrado o mejorado? Tú lo hablaste, por ejemplo, el control de la entrada y salida de personal, el almuerzo, cosas por el estilo, ¿ok? Eso quizás se puede mejorar, pero con mucho cuidado, porque como comentábamos con Milagros, podrías estar generando una ley que haga impracticable su aplicación o muy costosa la aplicación para poderla llevar a cabo. Entonces, ahí es donde hay que tener, digamos, el análisis fino para poder diferenciar la paja del trigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, te digo, un ejemplo que no es tan legal que se diga. Las grandes empresas
¿ok? Le pagan a las pequeñas empresas a 60 días, ¿ok? Y la pequeña empresa a los 45 días tiene que pagar impuestos, ¿ok? Por una factura que no le ha sido pagada y que tiene que financiarle a la gran empresa ese trabajo. Y no hay una protección legal que además afecta laboralmente a los trabajadores si es que la empresa tuviera algún tipo de problema financiero, ¿ok? Quiero poner esto como ejemplo de que no todas las normas, ¿ok?, ayudan necesariamente al tipo de organización sobre la cual se está trabajando. O sea, la gran empresa tiene unas ventajas como tal que no necesariamente la tiene la pequeña empresa. Y no estoy hablando necesariamente de costos de vacaciones o de CTS, que me parecen, en mi opinión personal, me parece que van bien, digamos, tal como están definidos. Es más, las pequeñas empresas podemos pagar la mitad digamos, de las vacaciones y de los otros beneficios sociales. Creo que eso es manejable. Pero lo que hay que tener muchísimo cuidado es cómo aplicamos la norma, ¿ok? Diferenciar, digamos, el tamaño de empresa y los recursos de la empresa para... ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar contra eso? Parte de nuestro gran problema de un 70% de informalidad en el país es porque no se pueden cumplir las normas, ¿okay? Porque las normas no fueron hechas como debieron haber sido hechas. Entonces, no ha habido más que un análisis así somero y genérico, y a la hora de entrar a la praxis era imposible poderlo manejar. Eso es importante. Sí, perdón, Tino, perdón, sí. Ha quedado un tema que había olvidado mencionar, y es el de la seguridad y la salud en el trabajo. Que hoy día es un tema importantísimo. Cuando el trabajador labora en su casa, está sometido, por un lado, al aislamiento, a estas situaciones extrañas que uno sabe cuándo empieza a trabajar y no cuándo termina, si se sienta bien o mal. Yo he estado sentado aquí cargado sobre el lado izquierdo. Quizás debería sentarme más derecho o apoyarme en el espaldar de la silla. Cómo tengo la pantalla, con mayor gradación o no, etcétera. Entonces, todo el tema de la ergonomía, la seguridad y la salud en el trabajo es también fundamental, y la había omitido, subsano la omisión en este momento. Tino, perdón por la interrupción. Sí, un poco he escuchado lo que ha mencionado Fernando, y creo que una de las dos reflexiones más importantes es que hay que hacer distinciones, ¿no? Él ha sido claro que no hay que, o sea, unir perro y perricote y gato, ¿no? O sea, y eso es un gran problema el derecho, ¿no? Trata de regular todo en uno, ¿no? Entonces, hablamos de plataformas digitales y ponemos todas las plataformas digitales en el contexto. Y Fernando nos ha dado ejemplos que en verdad el esquema del negocio se replica, pero en Amazon y en otros productos y en Uber, o sea, para como se ha diseñado, como lo ve un ingeniero, o sea, de sistemas y un programador en general, esto es simplemente el encuentro de una necesidad y quien la provea, no tanto de un bien mueble como de un servicio, ¿no? Es curioso, nosotros como los abogados, quizás veamos unos matices que quizás al momento del desarrollo del sistema pero creo que al momento también de regular el fenómeno, creo que no es regulable, o sea, creo que esto va a ser materia del Poder Judicial, porque cada plataforma tiene un matiz diferente en función al servicio que da. Entonces, y él lo ha dicho Fernando, o sea, no todos son iguales, o sea, no lo vean iguales, entonces yo no creo que eso sea marco de una ley, o sea, esto va a tener que regularse caso por caso en el Poder Judicial. Esta es la primera reflexión que yo tomo nota, ¿no? Y segundo, también que la tecnología está creada para solucionar problemas, ¿no? Para aligerar, ¿no? Y esta reflexión que hizo del trabajo remoto, el teletrabajo, me parece realmente curioso, porque ¿para qué creamos todo un marco legal de no sé cuántos artículos del trabajo remoto? Si más bien lo único que podemos decir, a partir de ahora es obligatorio aplicar el teletrabajo y se queda en suspenso la obligación del consenso y de pago de asunción de costos. O sea, han podido solo cambiarse estos dos artículos y seguir con el marco legal que ya teníamos, ¿no? Pero tuvimos que crear un nuevo marco legal. El 15 de marzo lo redactaron medio corriendo y de ahí lo han ido parchando, bueno, va varios parches y creo que sí, pues, o sea, al final
no pensamos que la tecnología soluciona problemas y no los crea, ¿no? Y el derecho no debería ir a crear lo que la tecnología quiere solucionar. Tú, Mili, ¿qué reflexión tomas de todo lo que hemos aprendido de Fernando hoy día, ¿no? Sí, a ver, primero es un comentario. Actualmente estamos en el segundo año que se estaba hablando un predictamen para sacar una norma para aplicativos. Ojo, y aquí lo que dijo Fernando es súper interesante porque sí, yo siempre tuve el conocimiento como que un aplicativo puede ser desde Teams y Zoom, pero cuando tú utilizas la palabra aplicativo se te viene primero a la mente las personas que no son tecnológicas, las plataformas digitales que tienen que ver con taxis, con deliveries, etcétera. Entonces, creo que esta norma que justo la semana pasada han quitado de que no van a considerar los trabajadores. Hace 2 semanas dijeron que sí eran trabajadores, después en esta semana dicen que no, lo está viendo el Ministerio de Transporte, que tampoco es Ministerio de Trabajo, como tú dices, hay una mezcla. Está evaluando esto y creo que no hace la distinción tan correcta como la dijo Fernando. Entonces, ahí también es un jalón de orejas porque tal vez no es necesariamente quienes tengan que hacer esta norma, ¿no? Eso como un comentario para tenerlo ahí. Y lo segundo, mi reflexión es que las formas de trabajo es lo que ha cambiado. Todas las normas que tiene Perú están pensadas en un trabajo presencial, ¿no? Está bien, hay una norma de teletrabajo, pero la norma de seguridad del teletrabajo, la norma de vacaciones, todo está pensado en un trabajo presencial. Entonces, las normas tienen que adaptarse, tienen que modernizarse para que haya una correcta aplicación. Porque una de las cosas que creo que hablamos, Perú tiene demasiadas normas, tenemos muchas normas, cuando tal vez pudiéramos haber condensado en un par bien redactadas todo y que fueran adaptables a las nuevas formas de tecnología. Entonces creo que te quería agradecer, Fernando, ya que nos vamos a despedir unos momentos por tu tiempo y porque creo que nos has dado una visión un poco más amplia de lo que teníamos nosotros sobre las tecnologías en las formas de trabajo, ¿no? Que ahora es, como tú dices, el teletrabajo, lo llaman trabajo remoto, home office, lo que sea, pero es teletrabajo y creo que nos has ayudado a entender un poco mejor cómo funciona y el tema tecnológico tiene para rato, ¿no? O sea, creo que solamente el inicio y vamos a ver si sale alguna enmendadura, una norma o hay algo nuevo que nos pueda ayudar a todos. Mira, se me quedó solamente una cosita en el tintero y la voy a tratar de hacer lo más sintético posible para no robar más tiempo, y es el tema del outsourcing. Y esto, el outsourcing lo llevo yo desde la época que yo fui presidente del Comité de Tecnología de la Cámara de Comercio. Se hizo una norma absurda, jalada a los pelos, que no tenía ningún sentido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se pensó en las empresas de tercerización, esas que se usan para el Estado, para maltratar al trabajador, para explotarlo y cosas por el estilo. Y no se hizo pensando en otras empresas, como por ejemplo Hermes, Telefónica y otras de otro nombre que dan servicio de outsourcing, que lo que significa es reemplazar procesos y personas, ¿okay?, en la atención de clientes, por ejemplo, o podrían hacerlo en otras cosas, procesos logísticos de despacho o cosas por el estilo. Eso no se pensó y la ley se enfocó solamente en proteger al trabajador, pero a su vez sirvió de barrera para que el outsourcing no creciera en el Perú, el verdadero outsourcing, que en todo el mundo es importantísimo. Ustedes saben que, por ejemplo, yo trabajo para Microsoft, para HP, de lo que me acuerdo, y para Lenovo. A mí no me paga ni Microsoft, ni HP, ni Lenovo. Me paga una empresa en India, ¿okay?, que hace ese servicio para los tres. ¿Okay? Ya, ese tipo de trabajo que además genera una plataforma muy sólida de empleados que van a trabajar, porque esto, digamos, requiere de tecnología y requiere de personas para hacerlo. ¿Okay? Acá en Perú es casi impensable poder hacerlo porque la regulación de outsourcing es tan absurda que tú puedes pisar digamos, en terreno fangoso y de pronto la multa que le va a caer a la empresa va a ser tal que no la salva. Y es curioso porque el fenómeno del outsourcing ahora con el teletrabajo se ha visto transmutado y ahora las empresas pueden captar capital humano o fuerza, o sea, de servicios ya no a nivel local, pueden irse a otro país y a conseguir lo mismo y ya fuera del marco regulatorio legal. ¿Qué irá a pasar, no? O sea,
son incertidumbres. Hace poco tuve un caso de un cliente que quería contratar una trabajadora, esto es Tinder Outsourcing, pero quería una trabajadora, pero era alemana, no va a pisar nunca el país, no interesaba conocer el Perú, y claro, la ley de trabajador extranjero exige que para estar en planilla tienes que tener carnet de extranjería si no eres peruano y calidad migratoria habilitante, pero ella no va a pisar el Perú, y el marco legal lo evitaba. En verdad, Fernando, si hablamos, pucha, tenemos para rato para hablar, creo que va a tener que hacer en la segunda temporada. Y ahora sí, las palabras de Raúl, porque nos hemos despedido. Y Raúl, qué última reflexión, y también de paso, aprovechas y cierras el programa, agradeciendo al Instituto de Capacitación Jurídica, Oficial Compliance, por la producción. Cierto. Ante todo, para no olvidarme, el agradecimiento de cada sábado al Instituto Superior de Gestión Pública y Empresarial, ICJ, a Compliance Laboral también, que por intermedio de Tino Vargas Racho ha tenido la brillante idea de organizar estas tertulias, y obviamente el ICJ que nos ha acogido la idea. Una idea final de cierre, algo que se escucha con frecuencia en los diferentes programas o se lee en las entrevistas, en los medios de comunicación. La tecnología ha venido para quedarse. Esto que no lo teníamos tan claro hasta que la pandemia llegó, hoy día es más que evidente, y esto lo comentan no solamente los abogados, los expertos en medios de comunicación, por ejemplo Andrés Oppenheimer, tan conocido, sálvese quien pueda, cómo vienen los empleos en este nuevo contexto mundial. Muy bien, entonces seguramente quedan muchos temas. El tema del outsourcing, Fernando, que tú mencionaste al final, creo que viene estrechamente ligado al mundo de la informática, y es algo que quizás aquí no hemos entendido o lo entendemos mal. Teletrabajo y trabajo remoto, la denominación, claro, para tratar de distinguir a este teletrabajo en pandemia del teletrabajo que estaba regulado antes y que casi nadie seguía. Es impresionante que la norma, creo que era del año 2003, se reglamentó 3 años después y prácticamente nadie la seguía por los extremos, se podría decir en cierta perspectiva, las rigideces de la regulación. Y algo muy curioso, ¿no? Decías que cuando empezó la pandemia no había laptops para comprar con facilidad. Y la norma que reguló el teletrabajo decía algo que no decía la norma. La norma del trabajo remoto dice algo que no decía la ley del teletrabajo. Los trabajadores pueden poner sus equipos. Ahora recién entiendo por qué se decía esto, porque había escasez de equipos de cómputo para las personas, para que los puedan adquirir. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Es cierto que contigo hablamos con frecuencia de estos temas, no en programas, sino en conversaciones amicales frecuentes. Muchas gracias queridos amigos, queridas amigas, por habernos seguido, y será pues hasta el próximo sábado en un episodio más de Tertulia Laboral. No se puede decir en este mismo canal, pero sí podemos decir en este mismo Facebook. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, muchas gracias a todos. Un placer. Hasta pronto.